Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Voy a gritar más un poquito para que... Pero bueno, dentro de un poquito vamos a tener, si Dios quiere, el micrófono. Bueno, Dios los bendiga mucho, hermanos amados. Dios los bendiga. Es la costumbre con mi esposa, porque, bueno, es la costumbre de todas las veces que podemos predicar sin tener ese maravilloso micrófono que nos da para poder levantar. Amén. Y bueno, Estamos en casa. ya bueno, hermanos amados, el Señor es muy, muy bueno. Nos ama mucho, mucho, mucho nos ama, hermano. Mucho nos ama el Señor. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, gloria a Dios. No tenemos asistente hoy, entonces, bueno, los pastores tienen que ser asistentes de todo. Me causa gracia. La verdad que me causa mucha gracia. Bueno, hermanos amados, Dios los bendiga, espero que hoy vamos a tener esta gran bendición, ¿no? Y esta gran bendición que quizás muchos no le dieron el valor, el poder que tiene la sangre de Cristo. El poder que hoy vamos a tomar nosotros, esa sangre poderosa, hermano. Esa sangre poderosa. Y como siempre digo, nosotros antes de llegar al Señor, teníamos la ignorancia como la tuve. Yo, ignorancia no porque lo trate de ignorante, sino por la ignorancia de no conocer las cosas espirituales. Esa ignorancia de no saber que teníamos un Dios, un Hijo y un Espíritu Santo que nos escucha y que nos dio salvación eterna, ¿no? Salvación y vida eterna. No lo sabíamos. Entonces, por eso yo quería compartir con ustedes hoy el poder de la sangre que le puede quedar grabado en su corazón, porque sabemos de quién predicamos, hermanos amados. ¿De quién predicamos? Por eso el Señor es muy, muy bueno. Si ustedes me quieren acompañar, ya ir buscando a Efesios, vamos a ir capítulo 2. Y déjelo ahí. Efesios capítulo 2. Gloria a Dios. El Señor es muy bueno. Así que, entonces, antes de conocer al Señor, cometíamos cosas que no eran del agrado del Señor por ignorancia, naturalmente. Entonces, también la hemos cometido estando en el camino del Señor, por desgracia, pero estando en el camino del Señor pudimos haber pecado y pedirle perdón y arrepentirnos de corazón. Y esa es la bendita y la poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que por su sangre fuimos nosotros perdonados. Entonces, esto es lo que yo quiero compartir con ustedes. El poder de su sangre, bendita, bendita el poder de la sangre, que nos limpia, borra todos los pecados y nos hizo acercar a Dios por su sangre. Nos hizo acercar a Dios por su sangre, mire usted. Entonces, nosotros antes, naturalmente, estábamos alejados de Dios, alejados completamente de Dios. No conocíamos nada, no sabíamos nada. Entonces, al estar alejados de Dios, esto es lo que nos hizo acercar a Dios, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que un día alguien nos dio la palabra, alguien nos llevó a la iglesia, y hay otros que pueden estar escuchando que nunca conocieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, amén. Pero gracias a Dios que por medio de nuestro Señor Jesucristo, por Él fuimos perdonados todos los pecados, y como recién, yo no sé lo que iba a predicar mi esposa, pero el gran misterio y la hermosura del poder que tiene la sangre de Cristo. Usted sabe que el poder de esa sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo
ha dado muchas sanidades. Tomando la Santa Cena, ha sanado personas, le ha dado vista, ha curado, como quien dice, y esa es la Santa Cena divina. Por eso entonces lo quiero llevar a Efesios capítulo 2, versículo 11, si me quieren acompañar, amados. Gloria a Dios. Sí, Padre, yo te pido que sea tu Espíritu Santo que nos des esta enseñanza, la que tú quieres hablarnos, Padre, para saber el poder de tu sangre, Señor. El poder poderoso, grande, lo que es beber tu sangre, Señor. Así como comer tu cuerpo. Y dice así la palabra. Hechos capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, como yo le expliqué, antes no conocíamos al Señor, yo era un gentil. En cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Quiere decir que antes, solo el pueblo de Israel era el elegido de Dios. Solo el pueblo de Israel era el elegido de Dios. ¿Por qué? Porque era la prueba que se circuncidaba. Era un pacto de sangre que había hecho primero con Abraham. La circuncisión, pero con mano de hombre. Entonces, mire, cada uno, ellos compraban esclavos. Cada esclavo que venía, si quería participar de los cultos, de las reuniones de los israelitas, se tenía que circuncidar. Se tenía que declarar judío. Se tenía que declarar israelita. Entonces dice el versículo, porque dice el versículo 12, y en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Fíjese, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Amén, amados. Entonces, aquel tiempo, los que no eran ciudadanos de Israel, no podían entrar a los cultos, no podían recibir la bendición de Dios y los favores de Dios, no lo podían recibir. Entonces dice, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mire usted, y sin Dios en el mundo. Eso me pasó a mí. Yo estaba solo. Nunca me enseñaron de poder estar con Dios, el Hijo y el Padre, y el Espíritu Santo. Mira el versículo 13 lo que dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, fíjese, lejos, y habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mire, lo que es acercarse por la sangre de Cristo, hermano. ¡Qué bendición! Así que el sacrificio, de este versículo 13, el sacrificio de Cristo abarca a los gentiles. Éramos gentiles, ahora somos pueblo de Dios. Entonces, es el poder de la sangre. Antes, en el nuevo pacto, los gentiles estaban excluidos de la nación de Israel, como se lo dije antes, y se les consideraba ajenos a las promesas del pacto de Dios, ajenos de las promesas del pacto de Dios. Así estaba yo. ¿Y cuánto después conocimos al Señor y entramos a ser pueblo de Dios para recibir los pactos de Dios? Ese pacto que hoy también hicimos, que es el pacto eterno, es el último pacto, que es la Santa Cena. La Santa Cena. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Tú eres muy bueno, Padre. Por eso, quiere decir que pasamos nosotros, no de la incircuncisión a la circuncisión por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Somos circuncidados no con mano de hombre, circuncidados en el corazón por el Espíritu Santo. Circuncisión divina, 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 hermanos amados, divina. Eso es lo que nosotros tenemos que darle el valor a todo esto. Entonces,
como dice, hay tres cosas, hay tres poderosas palabras. La incircuncisión y nosotros ahora estamos circuncidados con el corazón. Amén. Y antes estábamos sin Cristo, como dice el versículo 12. Sin Cristo, amados. Entonces, quiere decir que ahora sí, pero ahora, amén, amado. Así dice el versículo 13. Fíjese cuando empieza el versículo 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mire el versículo 13 lo que nos enseña. Lo que nos enseña no es cuestión de tomar una copa, Dios nos guarde que lo hagamos religiosamente, que lo hagamos por costumbre. No nos olvidemos que el Señor dijo, hacé esto en memoria de mí hasta que yo vuelva. Ay, Señor, qué bueno eres tú. Ay, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermano. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo. Ahora sí, si me quieren acompañar, ya que estamos en Efesios, a Hebreos capítulo 13, por favor. Hebreos capítulo 13. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 11, por favor. Hoy es una Santa Cena muy especial. Hoy es una Santa Cena muy especial, hermanos. Va a haber sanidad, va a haber liberación en el nombre bendito de Jesús. Y va a haber paz. Paz. Esa paz que necesitamos nosotros, porque la tenemos, porque somos hijos de Dios. Pero hay muchos que no la pueden tener, mal con lo que se está viviendo. Bueno, todos tienen Hebreos, capítulo, vamos a leer del versículo 13, capítulo 13, versículo 11. Por favor, hermanos amados. Y dice, búsquelo tranquilo. Gloria a Dios. Hebreos, capítulo 13, versículo 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Esto significa que antes, para ser perdonados los pecados, tenían que matar un animal, tenían que sacrificar un animal. El animal lo tenían que sacrificar y llevar la sangre al altar. Y después lo que quedaba del animal, llevarlo y quemarlo. Hoy nosotros tenemos directamente conexión con Él cuando tomamos la Santa Cena, para que Él nos pueda limpiar de nuestros pecados. Y dice así, el versículo 12, por lo cual Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Mire qué extraordinario. No hizo el sacrificio puertas adentro. Mire, no hizo puertas adentro el sacrificio. La sangre tuvo que ir afuera y el cuerpo tuvo que salir a la puerta, porque lo dice aquí la Escritura. Padeció fuera de la puerta, hacia afuera. Y el versículo 12 dice, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Quiere decir que la ciudad porvenir es nuestra Jerusalén celestial. Y escuche, y el versículo 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza. Mire, esto es hermoso. ¿Cuánto hace que no podemos alabar al Señor? Lo alabamos en casa, sí, pero no en la iglesia. Hoy le vamos a dar mucho valor a eso, a lo que teníamos antes, pero lo vamos a volver a tener por fe. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios que confiesan su nombre. Yo a veces me regocijo de ver hermanos cómo cantan, cómo alaban al Señor, cómo le dan palmas al Señor. Y el versículo 16 dice, y hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque tales sacrificios le agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quiero que, mire usted, como quienes
han de dar cuenta para que lo que hagamos con alegría y no quejándose por esto el pastor tiene que hacerlo con alegría todo. Todo. Con la alegría, así como empezamos limpiando la iglesia. Con alegría y con gozo. Porque el Espíritu Santo nunca va a estar en contra de lo que tenemos que hacer, y de lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer siempre todo para Cristo, todo para el Señor, amados míos. Gloria a Dios. Entonces, esto es lo que tenemos que tener nosotros en cuenta, hermano. Por eso, nosotros ese día de la expiación de los cuerpos de los animales era otra cosa. Pero hoy nosotros tenemos al Señor, tenemos a Él, la sangre de Él que fue fuera de la puerta, crucificado. Entonces, gloria a Dios. Y gracias a Él lo pudimos acercar nosotros. Si no, nunca nos hubiéramos podido acercar. Yo a veces me pongo a pensar, si no hubiera venido Cristo, no hubiera venido, era el pueblo todavía elegido de Israel. Si no hubiera, Cristo vino por la humanidad, pero muchos no lo reconocen, ni lo reconocieron en este mundo. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Tú eres muy bueno, Señor. Todo te lo debemos a ti, Señor. Todo te lo debemos a ti, Padre. Entonces, gloria a Dios. Ahora, lealtad a Cristo. La lealtad al Señor significa, por el versículo 17 que hemos leído, la lealtad a Cristo significa separación. Separación. Y es así. Tenemos que separar la paja del trigo, como dice el dicho. Tenemos que separar la paja del trigo. Entonces, quiere decir que la lealtad al Señor significa separación. Amén, amado. Entonces tenemos que separar de lo que hacíamos antes, de las cosas que teníamos antes, de las cosas que hacíamos en el mundo, las cosas que teníamos amigos en el mundo. Muchos nos dejaron, porque yo era joven cuando comencé el camino, muy joven. Bueno, tuve que decidir seguir a Cristo y por eso me tuve que separar de esos amigos y ya no estar en el mundo como antes. Hoy lo que está pasando, tenemos que pensar que hay una separación obligada. Mire usted lo que está pasando en el mundo. Hoy hay una separación obligada. Nadie se quiere acercar, nadie se quiere contactar. Todo es una separación, y yo al menos creo, que es una disciplina de Dios, porque es un juicio de Dios, hermano. Esa separación obligada, porque es una separación obligada. Entonces, nosotros ya dejamos las ataduras terrestres y nos conduce a la santa ciudad eterna. Gloria a Dios, perdón. Gloria a Dios. Entonces, nosotros ya dejamos las ataduras, hermanos. Gracias a Dios. Dejamos las ataduras. Estábamos atados, y muy atados, pero Él nos hizo libres. Nos hizo libres. Desató las ataduras de herencias, de maldiciones. Entonces, la reconciliación con nosotros, desde el primer momento que entramos al Señor, yo la primera vez que tomé la Santa Cena, hermano, la primera vez que tomé la Santa Cena, me reconcilié, pedí perdón al Señor, siendo que nunca conocí la Santa Cena. No sabía lo que era. Creí que solo la Santa Cena la había tomado Jesús con sus discípulos y nunca más nadie podía tener esa oportunidad. No lo sabía. Pero gracias a Dios que tuve un pastor excelente, en nombre de Dios, lleno del Espíritu Santo y testimonio y ejemplo para todos nosotros. Ay, Señor. Entonces, reconciliado con Cristo en cada cena, hermano. Es una reconciliación divina, porque Él nos va a redarguir en la conciencia
si tomamos la Santa Cena y confesamos con sinceridad todo lo que hemos hecho, lo que nos puede haber pasado, pero Él nos da esta oportunidad. Pero un día tiene un límite, un día tiene un límite. Así como lo dice Hebreos 10, yo no lo voy a dar por el tiempo. Hebreos capítulo, gloria a Dios, versículo del 10 al 26, gloria a Dios. Entonces, muchas veces, Hebreos capítulo 10 al 26, y no queremos pasar por esas circunstancias, amén, amados, al menos. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado nosotros. Y también en Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6, por eso tenemos que cuidar esto que tenemos de Dios, lo tenemos que cuidar, porque en cada Santa Cena tenemos una oportunidad para regenerarnos, para volver, no al pasado, que Dios nos guarde. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 6, por favor, acompáñenme. Hebreos capítulo 6, vamos a leer del 4, versículo 4. Gloria a Dios. Búsquelo tranquilo, poquito para atrás. Mire usted, mire. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, esto es, aquel que fueron iluminados y trabajaron para el Señor y dieron para el Señor de todo corazón, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo en vituperio. Por eso dice, recayeron, quiere decir que el Señor nos está dando siempre una oportunidad, pero llega un límite que ya no va más. ¿Qué pasó con Salomón? Como dice, ¿qué pasó con Salomón? Amados. Segunda de Crónicas capítulo 1, se le presentó el Señor, le dijo todo lo que él le pidió, se lo dio, y le dio también todo lo que, sabiduría, y se le dio la sabiduría, y dice, porque me pediste sabiduría, te voy a dar riqueza, te voy a dar todo lo que tiene, y después se lo dio, y después se echó a perder. 2 veces se le apareció nada más, 2 veces a Salomón. Entonces, en la próxima vez, el diablo, pero también fue a adorar dioses ajenos. Entonces, ¿cómo terminó Salomón? Adorando dioses ajenos. Por eso, es la enseñanza que nos da el Espíritu Santo, que no nos pase lo que nos pasó a ellos, hermanos amados. Ahora sí, si me quieren acompañar a Colosenses, por favor. Colosenses 1. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 1, amados. Vamos a leer del versículo 19. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso cada vez que tomamos la Santa Cena, nos reconciliamos con Cristo. Nos reconciliamos por su sangre, hermanos. Y dice así, versículo 19, Colosenses capítulo 1. Y dice, por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Miren, hermano, mediante la sangre de su cruz. Quiere decir que nosotros podemos tener todo lo que está en el cielo. Lo tenemos aquí en la tierra. Y lo que necesitamos en la tierra lo tenemos de Él también. ¿Por qué, pastor? Porque lo dice la palabra. Porque por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mira, por la sangre de su cruz. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
Entonces la sangre de Cristo satisface la santidad y también trae paz. Trae paz la sangre de Cristo. Limpia la conciencia, la acusadora. Ay, Señor. Entonces, la unidad quedó separada. La unidad queda separada. La unidad de Dios por causa del pecado. Por causa del pecado. No hay bendición más grande que algo que no te redarguya adentro. Algo que has hecho malo. Él nos da, con su sangre, nos limpia para que hagamos lo bueno. Para que hagamos lo bueno, hermano. Estamos en el mismo Colosenses, vamos al 21 y 23. A ver, por favor, del mismo capítulo 1 de Colosenses 21 y vamos a leer hasta el 23, hermanos amados. Y dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente. Mire usted, siendo malas obras, ahora os has reconciliado. Mire qué privilegio. Ese era yo, por ejemplo, me pongo de ejemplo. Y ahora os has reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha, irreprensible delante de él. Y si en verdad permanece fundados y firmes en que habéis oído, el cual se predica de toda creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El mismo Pablo confiesa lo que tenemos que hacer. Un hombre que fue trasladado al tercer cielo, a donde vamos a ir nosotros. ¿A dónde vamos a ir nosotros? Él lo vio, pero le fue prohibido decirlo. Hermanos, no tenía tanta sabiduría Pablo, solo tuvo un encuentro con el Señor Jesús aquí lo tuvo. Un encuentro, cayó de su caballo y se le presentó el Señor Jesús y dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo. Entonces, este hombre, aparte de tener un encuentro con Jesucristo aquí, después de resucitado, perseguía a cristianos, para matar cristianos, consistía en matar hermanos. Entonces, había dos cosas: que Pablo había quedado ciego, le volvió la vista, quedaron unas escamas, pero tenía él algo que decía: tengo en mi cuerpo, eso es lo que tengo algo que me molesta, un aguijón en la carne tengo, y puede ser que lo tenía quizás por la ceguera o porque le quedó la muerte de Esteban delante de él, cómo lo mataron a piedrazos. Mire usted, y todavía quizá no podía limpiar eso, y Dios lo llevó al tercer cielo. Mire, por eso escribe, nos da la enseñanza a todos nosotros, porque Él estuvo allá donde vamos a estar nosotros. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Ay, Señor mío. Entonces, este versículo 22, mire qué dice, del mismo capítulo de Colosenses 1. Dice: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. Gracias a la poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, hemos redimido la vana manera de vivir. ¿Qué heredamos? La vana manera de vivir de nuestros padres, de la herencia. Entonces, hay una transfusión divina, hermanos. La sangre de Cristo que tomamos es una transfusión divina. Nos saca la mala genética que venimos del pasado, de esa genética que venimos heredando. Hoy la Santa Cena nos da la genética de Dios cuando nos arrepentimos de verdad, genuinamente, nos quebrantamos pidiendo perdón de lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho, cualquiera de las dos cosas. Entonces,
dándonos la oportunidad de que nuestra sangre sea purificada de toda herencia de pecado y llega a tener la genética de Dios. La genética de Dios tenemos cuando realmente somos sinceros en cada Santa Cena. Yo me quedo admirado, hermano, porque al tomar la copa, el vino se convierte dentro de nosotros. Escuche, el vino se convierte dentro de nosotros al tomar la copa. Cuerpo en la sangre, mire usted, del Señor. En el cuerpo se convierte en sangre del Señor. Por eso muchos son sanados. Tenemos testimonios de hombres sanados que han tomado la Santa Cena y la diabetes han sido sanados de enfermedades de la sangre. La nueva genética, no hay mejor transfusión que la sangre de nuestro Señor Jesucristo en cada Santa Cena. Ay, Señor. Entonces, Él nos hace aptos para hacer todas buenas obras. Yo cuántas veces como su pastor les enseño, yo tengo hermanos hermosos, hermanos preciosos, fieles, y sé que no van a hacer nada de lo que no le agrada a Dios, porque siempre les repito lo mismo, antes de hacer una injusticia, antes de hacer algo, pensemos en nuestro Señor Jesucristo, ese es el temor a Dios, y en Jesucristo y en el Espíritu Santo que nos va a redarguir de lo que hemos hecho. Si no estamos como vinimos, estamos como antes. Ay, Señor. Entonces hacer lo bueno, siempre, hermano, siempre. Si tenés que agachar la cabeza, agachala, hermano. Es la bendición de Dios, es la paz que el Señor te da. Acompáñenme, ya que estamos aquí, acompáñenme nuevamente a Hebreos, por favor. Vamos a leer del versículo 20, por favor, hermanos amados. Hermanos, yo sé cuánto los ama el Señor. Y esta mujer, yo sé cuánto los ama, porque ustedes son fieles, amados, fieles. Siempre han sido fieles, muchos años en la iglesia, otros 3 años, 4 años, 2 años, pero son fieles, perseveraron y tienen la bendición de Dios, más en estos momentos, hermano, yo no estoy nadie para ponerle temor, pero usted sabe lo que está pasando, no puedo negarlo. No puedo negarlo y decir, no, está todo bien, no va a pasar nada. No, hermano. Esto es una disciplina como hablamos antes. Mire, una disciplina, separado del mundo. El mundo se separó para la gloria de Dios. No hay más esos boliches bailables, no hay hotel alojamiento, no hay nada. ¿Quiere saber más si es de Dios? Se estaba viviendo la Sodoma y Gomorra. Y Dios da esta oportunidad, hermano. Esta oportunidad la da Dios para volver al Señor y pedir perdón y arrepentirnos de corazón. Le estoy hablando a aquellos que no conocen y están viendo esta prédica que va por todo el mundo. Recapaciten. ¿Quieren ser sanados de coronavirus? Sí, claro que van a ser sanados de coronavirus, de cualquier enfermedad. De cualquier enfermedad. Más hoy que vamos a tomar la Santa Cena del Señor. Ay, Señor, qué bueno eres tú, mi vida. Vamos a Hebreos, hermanos amados. Vamos a Hebreos capítulo 13, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y vamos a leer, por favor, del versículo 20, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 20. Que antes lo habíamos leído en el versículo 11. En adelante, pero ahora vamos al versículo 20. Y dice así la palabra del Señor. Mire, es una bendición, exhortación final y despedida. ¿Sabe de quién? De Pablo. Mire, y dice así: y el Dios de paz que resucitó de los muertos
a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Por la sangre del pacto eterno, hermano. El poder de la sangre. No hay más pacto. Es el pacto eterno. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire. Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que le es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y dice el versículo 22, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os es escrito brevemente. Quiere decir que Pablo le mandó la palabra de exhortación. Hermanos amados. Ay, Señor, qué bueno eres. Entonces el Señor dijo, lo dijo el Señor, el que no comiere mi sangre y bebiere el que no comiere mi carne y bebiere mi sangre, no tendrá vida eterna, hermano. No tendrá, lo dijo el Señor. Lo dijo el Señor. Acompáñeme, yo no sé lo que va a predicar mi esposa. Y cada uno tiene la prédica del Espíritu Santo, ella por un lado, a mí por otro, pero mire, me manda también a Juan capítulo 6, hermano. Escuche, Juan capítulo 6, vamos a ir, hermanos amados. Vamos a leer del versículo 53. Miren, hermanos. Gloria a Dios. Y lo dijo el Señor Jesucristo, hermano. Por eso, hermano, no se puede predicar nada de lo que no está escrito. Todo lo tiene que respaldar. Todo, la palabra. Lo tiene que respaldar la palabra. No hay mejor profecía, no hay mejor enseñanza que la palabra que nos enseña y nos habló Jesús. Yo lo tomo como si me estaría hablando hoy, después de 2000 años. Vamos a leer Juan capítulo 6 del versículo 1. Mire usted lo que decían los judíos en el 52. Mire lo que decían los judíos. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Mire usted la ignorancia. La ignorancia. Porque ellos tienen que matar un cordero para que le perdone los pecados, como empezamos la prédica. Tenían que ir a llevar la sangre al lugar santísimo. Ni siquiera ellos podían llegar al lugar santísimo. Mire usted, hoy tenemos el privilegio nosotros de atrio, lugar santo y lugar santísimo. Mire qué privilegio. Ay, Señor. Y dice así, versículo 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Fíjese, no tenéis vida en vosotros. Escuche. Quiere decir que el que nos da vida y ganas de vivir es la carne del Hijo de Dios. Amén. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Escuche, le quiero avisar antes, para que usted se pueda dar cuenta. Ya nosotros empezamos a vivir la vida eterna acá en esta tierra. Ya la empezamos a vivir. Mire que dice el versículo siguiente, el 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Vida eterna. El temor a la muerte. El temor a que Él nos da la vida eterna. Esa seguridad. ¿Sabe cuántas personas se mueren
de miedo. Se mueren de miedo. Más hoy. Muchos se mueren de miedo, de temor. No, están en una situación difícil. Dicen que los psicólogos ya no dan abasto, no tienen trabajo, no dan abasto los psicólogos, ya se atiende por psicólogos, en vez de venir a buscar la palabra de Dios, que es el único que nos puede hacer libre, porque todo está acá, pero tenemos nosotros la mente de Cristo, de saber reprender un temor, reprender algo que viene del enemigo. Y entonces el versículo 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Mire, en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Escuche, yo en él. Mire qué seguridad. ¿Cómo usted hoy va a tomar la Santa Cena? Y dice el versículo 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, escuche, el que me come, él también vivirá por mí. Mire, él vivirá por mí, porque él resucitó al tercer día. Y nosotros vamos a ser arrebatados. Y si nos vamos antes, bueno, tenemos vida eterna, porque dice, el que come, Padre, así mismo el que come, él también vivirá por mí. En el nombre de Jesús. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Hermano, hay gente que no duerme, gente que no puede dormir porque tiene temor a la muerte. Mire, por miedo a morir me muero de miedo. Por miedo a morir me muero de miedo. Más en esta situación que estamos. Es muy delicada. No es fácil. No es fácil. Ahí está Europa, París, España, Italia. Los rebrotes que han volvido a salir. Es impresionante. Otra vez cierran todo. Pero nosotros somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Ay, Señor. Entonces voy a leer nuevamente el versículo 58, hermano. Gloria a Dios. Y dice lo siguiente. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús. Usted no importa la edad que tenga. No importa. Usted tiene el Espíritu Santo que tiene vida eterna. Que tiene vida eterna. La unción, las ganas de vivir, la fuerza, las ganas. Eso es algo extraordinario, hermano. Que solo lo puede dar el Espíritu Santo. Ay, Señor. Señor. Así que lo dijo el Señor. Para que tengamos vida eterna, que teníamos que comer su sangre, beber su sangre y comer su cuerpo. Es la manera que permanece, mire, es la manera de permanecer en Él. Y Él en nosotros. Mire qué bendición. Permanecemos en Él y Él permanece en nosotros, en cada Santa Cena. Entonces, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque además purifica nuestra conciencia, hermano, purifica nuestra conciencia. ¿Cómo vamos a hacer algo si somos cristianos, hijos de Dios, que a Dios no le agrade?
Vamos a hacer una injusticia como siempre les predico. Yo sé los hermanos que tengo, yo tengo hermanos preciosos, hermosos, hermanos muy buenos, muy buenos. Están siendo usados por Dios, porque sostienen la iglesia, sostienen la casa de Dios. Y hermanos que están bendecidos y van a seguir siendo rebendecidos para la gloria de Dios. Rebendecidos, hermanos, para la gloria de Dios. Entonces, pero tenemos que discernir entre lo bueno y lo malo, hermanos. Y para terminar, hermanos amados, vamos a Hebreos capítulo 9, por favor. Hebreos capítulo 9. Vamos a leer del versículo 13, por favor, queridos. Versículo 13. Búsquelo tranquilo. Hebreos capítulo 9, versículo 13. Y ya nos vamos a preparar para tomar la Santa Cena, hermano. Si hay alguien por primera vez, yo voy a después hacer una oración para que pueda tomar la Santa Cena. Antes vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración porque quizá hay gente que nunca tomó la Santa Cena. Así sea una galletita y un poquito de agua. Un poquito puede tomar, de jugo también, porque Dios lo transforma en vino. Porque Dios lo transforma en vino. ¿Por qué, pastor? ¿Pero cómo? Porque usted sí cree. Usted sí cree. Juan capítulo 2. Él convirtió el agua en vino. Así que si usted toma agua, esa agua se convierte en vino. Porque ve su fe que está tomando la sangre de Cristo, hermano. Entonces, sí, yo le recomiendo que pueda leer. Estaba él con su madre en un casamiento de un pariente y se terminó el vino. Se terminó el vino. Hijo, se terminó el vino. Mujer, todavía no es mi tiempo, le dijo. Y él estaba con algunos de sus discípulos, no estaban todos todavía con él. Sin embargo, fue al lugar donde estaban esos jarrones grandes, esos jarrones que ponían para lavarse las manos, para entrar, las tinajas ahí para poner, lavarse, lavaban las tinajas. Y dijo, llenalas hasta arriba, le dijo a uno que estaba ahí en la mitad, en la puerta, se ve que era el portero, llénalas hasta arriba. Todas. Se habían lavado las manos, no sé, estaba sucio, pero tiene un sentido muy profundo. El agua estaba sucia. Igual como entré yo al camino, estaba sucio. Pero él convirtió el agua en vino. Para que hoy nosotros también podamos tomar esa agua que se transforma en vino. Que se transforma en vino, podamos tomar esa agua, porque era sucia la que yo tenía cuando entré al camino del Señor. Y cada Santa Cena, Él te da pureza y limpieza. Vamos a leer este capítulo y después vamos a ir. Capítulo 9, versículo 13, por favor, hermanos amados. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mire usted. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Él es mediador del nuevo pacto, no hay otro, de la vida eterna, para que, interviniendo muerte para la remisión
las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, mire usted, reciban la promesa de la herencia eterna, hermano. Mire qué bendición. Cada Santa Cena en el pacto para la vida eterna, hoy vamos a seguir guardando el pacto eterno. Y la genética de Dios, tener su sangre y dejar la genética hereditaria. Dejar la genética hereditaria. Mire, hermanos, hemos tenido testimonios muchos, más también por los lugares que hemos ido con mi esposa, le han hecho transfusiones a cristianos y han cambiado hasta el carácter de la transfusión que le han hecho. Han cambiado su corazón, pero después, cuando fue liberado de esa sangre que le habían puesto en el hospital, fue liberado porque tomó la Santa Cena y vino la genética de Dios a esa sangre de él, en el nombre bendito de Jesús. Y si usted tiene una enfermedad en la sangre y cree en Jesucristo y toma la Santa Cena, así sea diabetes, lo que pueda tener en su sangre, cualquier enfermedad, si lo cree, va a ser sanado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Una gota de tu sangre necesito, Señor, que entre en mi sangre. Así es la declaración que se hace, para la gloria de Dios. Bueno, hermanos amados, vamos a prepararnos para tomar la Santa Cena. Y si hay alguien por primera vez, va a tomar la Santa Cena si cree en Jesucristo. Si cree que resucitó al tercer día, yo le voy a dar esta oración. Y después puede tomar una galletita, puede tomar un vasito, un poquito de agua, que representa el cuerpo y la sangre de Cristo, porque Él lo transforma todo. Depende de que usted lo crea y su fe. Cierre sus ojos. Y si está apartado, también haga esta oración. Señor Jesús, yo te doy gracias. No es casualidad que hoy he escuchado esta palabra. Señor Jesús, yo te pido perdón porque sé que soy pecador. Y me arrepiento de todo corazón y te pido perdón. Señor Jesús, hoy te declaro como el Señor de mi vida. Salva mi casa y toda mi familia. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Gracias, Señor. Tú conoces mi problema, mi situación, mi enfermedad. Conoces mi falta de trabajo. Conoces que estoy necesitado, Señor. Pero hoy te declaré como el Señor de mi vida y me quiero sentar también a tu mesa porque creo que resucitaste al tercer día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Vayan preparando. Gloria a Dios. Si está el pan, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo ahí. Yo quiero que me acompañen a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 27, porque nos tenemos que probar a sí mismo, y pedirle perdón al Señor. No somos perfectos, pero Él conoce nuestra vida y nuestro corazón, hermano. ¿Cuánto lo amamos a Él? Búsquelo, 1 Corintios, capítulo 11. Que no quiero que Dios me pueda demandar la sangre de ninguno. En el nombre de Jesús, Padre. Yo te doy gracias, Señor. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 27. Esto es, pruébese cada uno a sí mismo. Si nos probamos nosotros y reconocemos, somos perdonados. Si no, no podemos. Igual que en las ministraciones. Hoy no estamos ministrando con la Santa Cena. En las ministraciones, cuando uno pide ser ministrado, no tiene que esconder nada. Si no, esa ministración es nula. No sirve. Porque está el Espíritu Santo en cada administración, de que un
pecador se convierte, o un hermano necesita ser ministrado por el amor de Cristo. Y dice así la palabra, 11:27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Cómo nos probamos? Reconociendo lo malo que hemos hecho. Y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mire qué bendición. Nos examinamos, pedimos perdón hasta el último momento, lo que fuera. Mire, sí, pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mire usted, si tienes odio, rencor en el corazón, tienes recuerdos que te han dañado tanto, confiésalos al Señor y pídele, Señor, ayúdame a olvidar mi pasado. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y así es como hoy vamos a tomar la divina Santa Cena, Señor. Como lo dice también en el mismo capítulo de versículo 11, versículo 23 en adelante. En adelante, hermanos. El versículo 23 en adelante. Para la gloria de Dios, hermanos. En el nombre de Jesús. Y su palabra dice así. Vamos a estar un minuto. Como dice aquí, examinándonos para no ser juzgados por Él. Un minuto, vamos a examinarnos. No somos perfectos, pero Él ve el corazón, que no queremos seguir siendo como éramos. Te pedimos perdón, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Tú conoces todas las cosas. Nadie se puede esconder de ti, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Te pedimos perdón. En el nombre de Jesús. Si hemos hecho algo que a ti no te ha agradado por ignorancia, Señor. En el nombre de Jesús. Perdónanos, Espíritu Santo. Señor, tú nos limpias la conciencia, Señor, en cada Santa Cena, Señor, porque no hay acusador más grande que el enemigo, que es el diablo, y nuestra conciencia, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque te he declarado toda mi situación o todas mis cosas, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Muchas veces cometemos cosas por ignorancia, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pedimos perdón para poder sentarnos en esta mesa divina para recibir sanidad por tu cuerpo que vamos a comer y el poder de tu sangre, Señor. Ese poder tan grande, Padre, que es el pacto eterno. El último pacto. Y la palabra del Señor dice así, en el nombre de Jesús. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió
Gloria a Dios. Gracias, Señor. Tú eres tan poderoso, Señor. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed. Esto es mi cuerpo, Sí, Señor. que por vosotros es partido. Amén, Señor. Haced esto en memoria de mí. Gloria a Dios. Comamos el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Poderoso, Señor. Damos gracias. Damos gracias, Señor amado. Tú eres poderoso. Versículo 24, hermanos amados. Tú eres poderoso, Señor. Tu presencia. Tu presencia. 25. Tu presencia. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Está a la puerta. Está a la puerta si fuiste sincero con Él y confesaste. Si mañana viene el Señor o esta tarde o esta noche, nos vamos con Él. Bebamos la sangre de Cristo. El poder de la sangre. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias. Damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Por fe, Padre. Estamos todos en el mismo espíritu. Así es, Señor. Unidos con tu pueblo. Unidos No hemos sentado a la mesa. No importa la distancia. Amén. Estamos en el mismo cuerpo de Cristo. Unos con otros. Amén, Señor. Gloria a Dios. En el nombre bendito de Jesús. Estamos sanos y libres, Señor. Yo declaro sanidad, Amén. liberación Amén. en esta Santa Cena. Que la reciba en el nombre de Jesús para la gloria de Dios. Y cuídamelos, Señor, guárdamelos. Y te doy gracias por la iglesia, vida en Jesús. Y los hermanos fieles, hijos tuyos que realmente, de verdad te aman. Porque sostienen tu iglesia, tu casa. Así como lo hizo en la oración de David, Señor. En Primera de Crónicas 29, capítulo 29, versículo 10 al 20, Señor. Amén. Ellos llevan esa bendición, Señor, Amén. que tú me has dado a mí, Gracias, para que yo la comparta con ellos. Gloria Y que la puedan leer, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, para la gloria de tu nombre. Amén y amén, hermanos amados. Dios los bendiga. Gracias, gracias. Gracias por estar juntos. Amén y amén.